Muy buenas tardes tengan todos nuevamente en este espacio vivo por Facebook. El día de hoy tenemos un tema muy importante. El hermano Alexis Riva compartirá con nosotros un tema realmente importante y en el que muchas personas se llegan a preguntar por qué ocurre esto. Incluso en la Biblia tenemos un libro completo basado en este tema. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Hay un libro de Iván Gutiérrez Rodríguez, en que básicamente se basa también en este tema de por qué le ocurren cosas malas a la gente buena. Actualmente, aún con el conflicto entre Ucrania y Rusia, sabemos que muchas personas buenas, muchas personas inocentes, niños y personas que quizás no han hecho maldades o no están involucrados en el mismo conflicto bélico, están sufriendo, están atravesando por muertes, asesinatos, desplazamientos, etc. Entonces están ocurriendo cosas malas y aquí es donde el mundo, nosotros nos preguntamos por qué le pasan o por qué le ocurren, por qué le acontecen cosas malas a personas buenas. Y para eso el día de hoy el hermano Alexis Riva está como ponente. Alexis, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Muy buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga en gran manera. Buenas tardes, Kevin. Nuevamente les agradecemos a ustedes por estar aquí. Y esta pregunta creo que la mayoría de las personas durante todas las épocas, todas las edades, se han hecho esto, ¿no? Porque hay muchas personas que tratan de llevar una vida buena, de hacer el bien, pero a pesar de todo, sufren. Y no hay nadie en este mundo que no se vea afectado por la cruda realidad de que en algún punto de nuestra vida el ser humano va a tener que sufrir. Aunque suene bastante rudo, el ser humano en cierto punto de su vida se va a encontrar con el sufrimiento. No hay nadie, absolutamente nadie, Kevin, que no, yo creo que la única manera de no sentir sufrimiento en muchas ocasiones de nuestra vida es estar muerto, ¿cierto? O tocarnos y ver que no tenemos ningunos latidos, ahí no vamos a tener ni sufrimiento ni problemas. Pero todas las personas en este mundo, de una u otra manera, ya sea por problemas, ya sea por conflictos externos, siempre va a haber un punto donde van a sufrir, donde en muchas ocasiones también se hace esta pregunta, no solamente para por qué la gente buena sufre, sino que también hemos encontrado esto dentro de la iglesia, que los mismos cristianos se hacen esta interrogante. Creemos muchas veces que por ser hijos de Dios no vamos a sufrir, o por tener al Dios Todopoderoso no podemos encontrarnos nosotros de vez en cuando con el sufrimiento o con problemas o cosas fuertes que puedan venir a nuestras vidas. Es cierto, y vamos a ver a lo largo de la intervención, de que Dios siempre nos cuida, Dios siempre nos protege, pero muchas veces permite cosas en nuestras vidas que también tarde o temprano este tipo de sufrimientos, de pruebas, de problemas nos vayan a ayudar a forjarnos en muchas circunstancias de nuestra vida. Ya, entonces, bíblicamente sí tenemos bastantes ejemplos de que cosas malas le pueden acontecer a personas buenas. O sea, el mismo Cristo es un ejemplo central de esto, de cómo fue el único, o fue una persona buena completamente en todos los sentidos, tanto religioso como moral, como personal, como relacional, y sin embargo sufrió la cruz. Pero ahora muchos dirán, pero yo no soy Cristo. Yo no soy Cristo. Incluso también hay otros ejemplos en el Antiguo Testamento y dirán, pero yo no soy ese hombre, yo soy Kevin, yo soy Alexis. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar en este caso los cristianos y quizás también los no cristianos se preguntarán cómo reaccionar ante el sufrimiento? ¿Cuál es tu recomendación o cuál es la recomendación bíblica de qué manera podemos hacer frente o reaccionar al sufrimiento que atravesamos en este mundo? Bueno, actualmente, Kevin, primero que nada quiero acotar algo. En estos tiempos, sobre todo en los años en que nos encontramos, hay grandes cantidades de oradores motivacionales, de personas que sacan libros de autoayuda, pero hay una cosa muy clara que hacen ellos y es que
tanto los oradores motivacionales como los psicólogos, ¿y qué tienen en común? Que ellos tratan de evitar el sufrimiento, de que ellos tratan de evitar de que el ser humano no tiene necesidad de sufrir. Y aunque suene esto bastante fuerte, nosotros actualmente cuando buscamos consejos vamos a buscar que las personas haz lo que quieras, sé feliz, vive una vida loca, entre todo, evita por completo el sufrimiento. Y pues a nadie le gusta sufrir, ¿cierto? Pero en muchas situaciones cuando vamos a sufrir o vienen problemas no se nos avisa, sino que simplemente vienen. Ahora, ¿cómo nosotros podemos reaccionar ante el sufrimiento? Nosotros como cristianos y todas las personas queremos invitarlos a que vean en la palabra de Dios, es clara, y yo creo que todas las cosas que tenemos en la palabra de Dios siempre advierten a todas las situaciones que el ser humano se puede encontrar en su vida. Y te pido que me acompañes a Job capítulo 1, en el versículo 21. El libro de Job es un claro ejemplo donde nos demuestra la actitud de un hombre ante el sufrimiento. Y yo creo que, bueno, la mayoría conocemos la historia de Job por todo lo que tuvo que pasar. Perdió sus hijos, perdió todos sus bienes, su riqueza. Y aparte de que perdió todos estos bienes materiales, también su salud fue afectada. Yo creo que este es un panorama bastante amplio de una persona que se encuentra en medio de las garras del sufrimiento. Pero aún así, la reacción de Job, aunque pueda sonar un poco loca o pudiéramos decir masoquista, en el capítulo 1, el versículo 21 dice, ayúdame también con el capítulo 13, versículo 15, porfa. Dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Esto es un poco loco la respuesta de Job en medio de todo esto, pero lo que hay que ver aquí es en medio del sufrimiento colocar la confianza en Dios. Por lo general cuando Dios nos bendice estamos contentos y muchas veces nos olvidamos de Él. Pero cuando Dios nos trae a nosotros los sufrimientos, las pruebas para muchas veces formar nuestro carácter, formarnos en mejores personas, en mejores cristianos, no damos gracias a Dios. Porque esto puede ser locura para el mundo. ¿Cómo yo voy a agradecer a Dios cuando estoy en medio del sufrimiento? Pero Job es claro, él dice, yo vine a este mundo desnudo, desnudo miré, si Dios me dio la vida, pues Él también es el Todopoderoso, que si quiere quitarme la vida, pues me la va a quitar. ¿Qué dice en el capítulo 13, el versículo 15? He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Vemos las palabras de Job tan convencido. Yo creo que esta es una manera o un ejemplo para nosotros actuar en cuanto al sufrimiento. Aunque el Señor nos dé muchas bendiciones, puede llegar un momento en nuestra vida donde Él simplemente nos las quite. O donde Él nos quite todo para que luego venga algo mucho mejor, como en la historia de Job, o porque necesitamos ser formados. Aunque suene muy duro, pues Dios puede usar este tipo de cosas para hacer de nosotros mejores personas. Y me encanta la reacción de Job, porque dice, aunque Él me quite la vida, Job sabía que la única persona en la que su vida estaba en su mano era de Dios. A pesar de que sabemos toda la historia de Job, donde Satanás llegó y le dijo, dale la enfermedad y haz esto y aquello, y Dios le dice, bueno, pero no le quites la vida. Pero vemos que la confianza tan grande de Job, donde él dice que aunque el Señor me quitare la vida, en Él voy a esperar, y a pesar de todo el sufrimiento, que muchos tristemente cuando nos llegan los tiempos difíciles renegamos de Dios en muchas circunstancias en nuestras vidas, pérdida de un familiar, momentos difíciles, quiebra económica, queremos renegar de Dios, pero Job, donde estaba totalmente quebrado y sin nada, él decía, en Él voy a esperar, y no solo eso, sino que iba a defender sus caminos, iba a seguir defendiendo a Dios. Y vemos todo el desenlace de la historia de Job, que hasta su esposa le dijo,
maldice a Dios y ahora muérete porque estás ahí perdido. Entonces vemos que la Biblia de verdad es bastante clara en cuanto a darnos ánimo en los momentos en que estamos bastante atribulados. En muchos versículos de las palabras vemos que en medio de los sufrimientos nosotros debemos gozarnos, en medio de las tribulaciones también debemos estar contentos, porque esto es normal. Esto es normal y nosotros sabemos que todo esto también se originó por causa de ¿qué? De que el ser humano un día distorsionó el modelo perfecto de Dios. También nosotros debemos recordar que ¿por qué la gente sufrimos? ¿Por qué nosotros sufrimos en este mundo? Justamente por causa de eso. Recordemos que Dios dice muchas veces en su palabra que no hay nadie bueno, no hay gente justa. Por causa de lo que hicieron Adán y Eva, entró el pecado al mundo y esto dio como consecuencia de que vivimos en un mundo caído, y el vivir en un mundo caído requiere de que tarde o temprano entró la muerte, entró el pecado, entró el sufrimiento, entró el trabajo, porque incluso hasta en el Edén no sabemos si trabajaban así, pero vemos que Dios es claro y le dice con el sudor vas a sudar para trabajar, vas a arar la tierra. Igualmente a la mujer le multiplicó los dolores de parto, y todo esto entró por causa de que el modelo original de Dios se distorsionó, y por causa del pecado pues tiene que entrar el sufrimiento, y ahora nosotros los seres humanos debemos aprender a vivir con el sufrimiento. Amén. Sí, ciertamente en el Edén se había un trabajo, ya que el hombre y la mujer eran mayordomos del Edén, estaban encargados de sojuzgar la tierra, de poblarla, estaban encargados de los animales. Sin embargo, la maldición entra en un trabajo cargoso, un trabajo sufrido. Lo que podemos ver es que el trabajo no necesariamente ameritaba el sufrimiento, pero el sufrimiento entra en el mundo precisamente por el pecado. Y como dice Romanos 8, toda la creación está sujeta a vanidad, está sujeta a un sinsentido, está sujeta al sufrimiento. Y es interesante acá porque el pecado repercute, o las consecuencias del pecado repercute en las personas. Ciertamente no tenemos esta ideología de que las personas nacen con pecado, es decir, inmediatamente un bebé nace y ya es pecador, y si no lo bautizamos se va a ir al infierno, pero sí comprendemos que lamentablemente todos los que nacemos heredamos las consecuencias del pecado de Adán y Eva, en este caso, ya que la muerte entró al mundo y hay niños que mueren sin haber pecado aún. Hay bebés que mueren sin haber pecado. O sea, estamos heredando las consecuencias del pecado de Adán. Sin embargo, no creemos en la doctrina de que este niño que murió se va a ir al infierno, porque precisamente es un niño que aún no ha pecado. Sin embargo, es importante comprender esto. Los animales mismos sufren, aunque sus capacidades cognitivas no pueden reconocer el sufrimiento a la manera de los humanos. O sea, ellos sufren, pero no saben que sufren en su gran mayoría. Es interesante comprender que ellos, sin, digamos, estar pecando a la manera de nosotros, han recibido consecuencias directas de nuestros pecados. Así que muchas personas, o en este caso muchos seres, plantas, llámale lo que le llame, vamos a enfocarnos más en el ser humano. Bebés y personas reciben sufrimiento. Recién leíamos el caso de una niña en Panamá de 8 años que salió embarazada, 8 o 9 años, no recuerdo exactamente la edad, que salió embarazada porque fue violada. La violación de niños es algo común en nuestros tiempos, de niños, adolescentes o personas en general, y pudiéramos decir que seres inocentes, como recién se aprobó el aborto ya aquí en Ecuador hasta cierta cantidad, bajo ciertas premisas, en Colombia hasta 6 meses un niño puede ser abortado, y diríamos por qué ese niño sufre, por qué nosotros sufrimos, y más que eso, cuáles serían las palabras de ánimo, qué ánimo nos ofrecen las escrituras para estas personas que consideramos, digamos, inocentes. No vamos a decir bueno, porque ciertamente la escritura dice que el único bueno es Dios, pero vamos a hablar de la inocencia de los niños, o de la inocencia de personas, de seres que reciben indirectamente o directamente el sufrimiento por causa de nuestro pecado. Tanto para esas personas que reciben el sufrimiento por causa de los pecados de toda la humanidad en cierto sentido,
también está tanto los niños. Sabemos que el mismo Dios en su palabra dice que a pesar de que los niños sufran, en cierto sentido, como hemos hablado en temas anteriores, de los niños es el reino de los cielos. Pero también aquellos quienes son verdaderos cristianos y luchan por ir al cielo, por permanecer buenos en esta tierra, tratar de ser buenas personas, buenos cristianos, ser ejemplo, pero se encuentran igualmente en sufrimiento. El ánimo que pudiéramos decir es que aunque las personas buenas sufran, aunque el cristiano esté sufriendo en esta vida, aunque los niños estén sufriendo, aquellos quienes son inocentes estén sufriendo, lo que les quiero decir es que no todo se va a acabar en esta vida. Esta vida no es el fin, que es la diferencia por la cual muchos se atormentan porque creen que esta vida es todo y por eso muchos se van a derrocharla, se van a hacer lo que sea con tal de evitar el sufrimiento porque creen que la vida aquí en la tierra lo es todo. Pero entonces el cristiano que tiene una esperanza eterna muchas veces se le coloca el panorama más difícil porque está siendo probado constantemente, pasa por diferentes circunstancias donde sufre, pero hoy quiero decirte que la vida en esta tierra no es el final, sino solamente es el inicio de algo más grande. Para eso te pido por favor que me acompañes a 2 Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4. ¿Ya? El versículo 16 al 18 dice: por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, la misma palabra de Dios aquí justamente en esta cita es bastante específica, en la parte en que sabemos que dice, nuestro cuerpo exterior, esta carne que nosotros tenemos, Kevin, se va desgastando diariamente, ya nos empieza a salir canas, nos vamos a arrugar, vienen enfermedades, vienen pruebas, vienen tribulaciones, vienen momentos difíciles. La misma palabra es clara y no nos miente en decirnos que todo va a ser color de rosa. Este cuerpo en un punto de nuestra vida se va a desgastar, sea por enfermedades, sea por problemas, sufrimientos, por el uso natural de la misma vida, se va a desgastar, pero la diferencia más grande es, y el ánimo es que dice, el hombre interior, mi alma, se va renovando diariamente, se va haciendo más puro, mejor. ¿Y eso qué hace? Que produce un peso de gloria. Produce, por eso Pablo dice, enfóquense en las cosas que ustedes no ven, porque estas cosas que ustedes no ven son las que la van a llevar a la eternidad. La misma palabra Dios nos consuela donde nos dice en Apocalipsis, donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más sufrimiento. Imaginémonos estar simplemente en un lado donde no tenemos que sufrir a veces en el trabajo, desprecio, no tenemos que sufrir por trabajar, por enfermedades, por conflictos personales, sino que Dios nos promete un lugar donde ni siquiera lágrima habrá, donde vamos a estar tranquilos, descansados ante su presencia. Yo creo que para el cristiano esta es una manera de nosotros recobrar el ánimo y tratar de darle el frente a los sufrimientos y a los problemas que muchas veces nos enfrentamos nosotros en la vida, recordando que cada uno de estos problemas hacen que nuestro hombre interno se vaya renovando diariamente para que haya un gran peso de gloria eterna. Amén, amén. Es bueno conocer estos temas y darle un abordaje cristiano al problema del sufrimiento, ya que en la parte atea, sé que el día de hoy no es una clase de apologética, ni vamos a estar basando en tanto argumento, pero en la perspectiva atea, el hecho de que el sufrimiento exista en el mundo es un argumento en contra
de un Dios de amor, del que la Biblia nos habla, ¿cierto? Un Dios de bondad, un Dios que castiga la maldad y que destruye el sufrimiento. Y no sé si alguna vez ya hemos tocado esto antes, pero se han escuchado acerca del cuatrilema de Epicuro. Probablemente no existe Epicuro, no pertenezca a Epicuro, ya que en tiempo de Epicuro, siglo 3-4 a.C., la perspectiva griega era politeísta y muchos de estos dioses griegos realmente eran malévolos. Pero el cuatrilema se basa en una perspectiva de un Dios de amor, un Dios de bondad, como el que plantea la Escritura, y que dice: si Dios existe y quiere prevenir el mal, pero no puede, no es capaz, entonces no es omnipotente. Es decir, si Dios no puede prevenir el mal, entonces es incapaz y por tanto sería omnipotente. Si Dios puede prevenir el mal, pero no quiere hacerlo, entonces Dios es malo, dice la premisa. Si es capaz y desea, entonces ¿por qué? O sea, si es capaz y desea eliminar el sufrimiento, entonces ¿por qué sigue existiendo el mal? Y si no es capaz ni desea hacerlo, entonces ¿por qué le llamaríamos Dios? Sin embargo, lo que nos has planteado desde el principio es que ciertamente, aunque hay males que nos llevan a veces a cuestionarnos la existencia de Dios, hay sufrimiento que nos lleva a los cristianos a cuestionarlo, la intervención de Dios en nuestra vida, debemos comprender que hay un patrón, y es que desde el principio, desde la caída, el mal entró en el mundo. Y con el mal, el pecado entró en el mundo, mejor dicho, y con el pecado entró el sufrimiento. Lamentablemente, la única opción o la única manera de que exista el bien es que exista la opción al mal, porque si no seríamos meros autómatas. Entonces, esta perspectiva de Epicuro deja de lado o desecha el hecho de que el hombre intervino malévolamente en la creación y, como decía hace rato, recibimos, o sea, la humanidad completa, la creación completa, recibe la consecuencia del pecado. Entonces debemos comprender muy bien esto, que recibimos la consecuencia del pecado y que la tierra ha sido sujetada a vanidad y que ciertas especies, incluso seres, que en este caso como los niños, que no han hecho ningún mal, han recibido indirectamente las consecuencias de nuestro pecado. Pero dice la Escritura que la creación gime y está con dolores de parto esperando que acabe esta era y comience la era en que no habrá sufrimiento, en que no habrá dolor, como dice Apocalipsis, en que Dios juzgará toda lágrima del hombre. Entonces, aunque la premisa es un poco sentimental, de decir, bueno, si Dios no existe, no debería existir el sufrimiento, realmente se basa más en los sentimientos que en la lógica. Dios puede existir y existir el sufrimiento al mismo tiempo, porque el sufrimiento entró precisamente por causa del pecado del hombre. Y como tú decías, aunque nos cueste comprenderlo, nosotros, nuestra visión, al menos la visión cristiana, no está basada en este mundo, no está basado en la mayor suma de felicidad posible, como decía el difunto Hugo Chávez, no está basada en la mayor suma de felicidad posible en este mundo, sino en la herencia de un mundo inconmovible, de un mundo incorrupto, que es el mundo venidero. Entonces, el cristianismo, no, por eso el ánimo es que no estamos esperando ser los más felices en este mundo. Si Dios nos da felicidad, gloria a Él. Pero nuestra vista no está puesta en este mundo. Nuestra vista está puesta ya en el venidero. Nuestra vista está puesta ya en la vida eterna. Entonces debemos comprender eso. Un amigo en el grupo de BNS, en WhatsApp, decía esto: bueno, pero si Dios es omnipotente, ¿no podría ser, por ejemplo, que una chica que va a ser baleada, su cuerpo se haga intangible, las balas traspase? De esa manera permite el libre albedrío del asesino, pero a la vez protege a la chica. Pero eso sería un intervencionismo demasiado alto de Dios, que ha permitido que nosotros actuemos con voluntad. Lamentablemente, el actuar con voluntad permite que personas malas, extremadamente malas, lamentablemente puedan tener la opción de hacerle daño a una niña o hacerle daño a un niño. Y también está la perspectiva, aunque debemos tratar de no caer en arbitrariedad, ¿cierto?, de que aún en las cosas malas pueden ocurrir cosas buenas. Mundanamente está el dicho: no hay mal que por bien no venga. No debemos caer en el exceso de atribuirle los males a Dios, porque el mal precisamente proviene del libre albedrío, pero
Dios puede actuar en el mal, ¿cierto? ¿Podría hablarnos un poco acerca de esto? ¿Cómo es que Dios puede ayudarnos aún en las situaciones malas que puedan acontecer en nuestras vidas? ¿Cómo es que Dios puede actuar si, por ejemplo, un par de padres están sirviendo en la iglesia y tienen un accidente y sus hijos mueren? ¿Cómo es que Dios puede actuar en la vida de estas personas y de cualquier otra persona que esté sufriendo? Bueno, esta pregunta es bastante loca, ¿no? Porque por muy loco que pueda sonar, en Romanos capítulo 8, versículo 28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos ver que todas las cosas nos ayuden a bien? Es cierto que el mal el mal fue el producto de la consecuencia del pecado del hombre, pero como tú has dicho, Dios en muchas situaciones de la vida puede usar el mal y convertirlo en algo mucho mejor. Pero el problema es que esto requiere de cómo nosotros afrontamos el mal o afrontamos los sufrimientos que nos vengan. Job lo afrontó de una buena manera y sabemos al final del libro de Job las bendiciones que tuvo. Ahora yo quiero que nos traslademos un poco a alguien que le pasaron también bastantes cosas malas y fue a la vida de José. ¿Qué fue de la vida de José en sus primeros inicios, en los inicios de su vida? Fue vendido por sus mismos hermanos. Digamos que esto no es nada agradable ni nada bueno, ¿no? Pero luego de esto, luego de que fue vendido, también fue acusado de querer estar con la mujer de Potifar, ¿cierto? Y también estuvo encarcelado y a pesar de estar en la cárcel, pues dio ejemplo. Y luego de todo esto, de estar encarcelado, de ser vendido por sus hermanos, de ser acusado, ¿para qué lo usó Dios de todo este mal? Sirvió de que este José, que una vez fue vendido, logró luego ayudar a sus parientes de Israel. Así que nosotros podemos ver que las cosas malas que le pasaron a José en un momento de su vida, Dios las utilizó para el bien. Porque todo esto que quisieron, y esto digamos que fueron agentes externos, sus hermanos, no fue él que buscó el mal y tampoco podemos tener este punto de vista que nosotros mismos vamos a buscar el mal y pretendamos que Dios nos va a ayudar cuando nosotros mismos lo buscamos. Hay que aclarar aquí que justamente el mal vino por agentes externos que fueron sus hermanos que los vendieron sin su consentimiento. Luego fue otra persona que lo acusó y luego de esto Dios recopiló todo esto, lo hizo prácticamente que como en mano derecha al faraón, ¿cierto? ¿Para qué? Para que él pudiera tanto administrar y alimentar a toda una nación, y no solo la nación de Egipto, sino que también ayudó a su propia familia. Entonces digamos que esto fue, Dios le dio la vuelta a la moneda, porque cuando sus hermanos se enteraron de que este hombre era José, me imagino la vergüenza tan grande que sintieron, pero a pesar de todo esto, José no guardó rencor. Dios lo formó en un gran hombre que pudo llevar a cabo y organizar todo el alimento de una nación y pudo ser de gran ayuda para sus familiares también. Entonces vemos que a pesar de todo lo malo que nos pueda venir externamente, Dios a las personas que en verdad lo buscan con corazón y que en verdad están con Él, Él va a tratar de que uno pueda tratar de sacar las cosas buenas en el mal y de formar nuestro carácter. Aparte de esto también, en 2 Corintios capítulo 1 del versículo 3 al 5, hay algo importante cuando las cosas malas o los problemas vienen. ¿Qué dice, porfa? El versículo 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ahora, ¿qué vemos aquí? Aparte de las cosas malas, como decías al inicio de tu pregunta,
¿Cómo hacemos con aquellas personas, con una madre que ha perdido a su hijo, con una esposa que ha perdido a su esposo y ha tenido que luchar en medio del sufrimiento, de la depresión, con alguien que ha perdido todas sus riquezas y luego de tanto luchar y nuevamente fe y confiado se levanta? ¿Cómo nosotros pudiéramos hablar si nunca hemos pasado por nada? No podemos hablar si nunca hemos sufrido, no podemos aconsejar a alguien de una mejor manera si nunca hemos pasado por esas situaciones. Y es por eso que la misma palabra nos dice que bendito sea nuestro Dios, que en medio de nuestras tribulaciones Él mismo nos consuela, pero esto también permite el sufrimiento y los momentos difíciles, que nosotros seamos capaces también de ayudar a otros hermanos que estén por las mismas situaciones en las que nosotros hayamos pasado y hayamos superado. Amén. Quería acotar aquí el tratar de diferenciar, cristianamente hablando, lo que es el sufrimiento y no caer en la mala idea, más en presupuestos calvinistas, deterministas, de que Dios ha decidido cada acción del ser humano o de lo que ocurre en la creación, quitándonos así la voluntad libre y diciendo que todo lo malo que ocurre, por eso te dije el dicho del mundo, no hay mal que por bien no venga, es que todo lo malo que ocurre ha sido determinado por Dios. Debemos tener mucho cuidado con eso. Porque en el caso de José, por ejemplo, podemos ver la presciencia de Dios o el preconocimiento de Dios, que habla de un conocimiento anticipado de las cosas. Dios sabía cómo iban a actuar los hermanos de José. Dios sabía cómo iban a actuar los hombres que compraron a José, los ismaelitas. Dios sabía cómo iba a actuar Potifar y su esposa. Dios sabía cómo iba a actuar Faraón. Dios sabía, ahora, de un conocimiento anticipado de las cosas, y de la misma manera puso todo, ¿verdad? Utilizó, mejor dicho, estos acontecimientos para que José actuara y estas cosas malas ayudaran para el bien. Entonces debemos tener cuidado entre la predestinación y el preconocimiento. Dios, en su conocimiento anticipado, al saber cómo van a actuar los humanos, puede guiar a que esas acciones ayuden, aun cuando sean malas, ayuden para bien. Y un ejemplo en la Biblia, o el más conocido, es el caso de Jesucristo. Jesucristo mismo sufrió por nosotros. ¿Qué pudiera hablarnos o cómo pudiera ilustrarnos el sufrimiento de Cristo para nosotros en la actualidad? O cómo el sufrimiento de Cristo se compara con nuestro sufrimiento. Ahora hablamos de por qué nos preguntamos muchas veces por qué la gente buena sufre, o si nos consideramos buenos o somos hijos del Dios Altísimo, ¿por qué sufrimos? Ahora, ¿quién no hizo pecado en este mundo? La única persona que no hizo pecado en este mundo, ¿quién fue? Jesús. O la persona más buena en este mundo fue Jesús. Pero a pesar de todo, Jesús no evadió el sufrimiento, sino que cada paso de su vida fue camino al sufrimiento. Y hay un versículo muy claro donde dice: seguimos sus pasos, pues qué gloria es si pecando soy abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 23. Ahora, nosotros que somos cristianos, somos discípulos y seguidores de Cristo y seguimos a un maestro, y cuando nosotros queremos aprender de nuestro maestro, ¿qué hacemos? Hacer todo lo que el maestro nos enseña, incluso tratar de imitar muchas veces su vida para llegar a ser como el maestro. En el caso de Jesús, la misma palabra, Pedro nos está diciendo, bueno, si ustedes siguen sus pasos, el sufrimiento va a venir a ustedes,
porque quizás como decía al principio, bueno, pero esos fueron los tiempos de Jesús que crucificaban, pero es que actualmente también nosotros pudiéramos sufrir por causa del cristianismo, pudiéramos ir en algunos países hasta en prisión por ser cristianos. Entonces, si nosotros seguimos los pasos de la persona más buena del mundo, donde dice la Escritura que no halló en él ningún pecado ni maldición, pero a pesar de todo, él no fue exento del sufrimiento, ¿qué quedará para nosotros que somos simplemente sus hijos, que somos los seguidores de él? Tarde o temprano el sufrimiento va a llegar a nuestra puerta. Igualmente no solo Cristo sufrió, sino que vemos que muchos de sus apóstoles sufrieron. Vemos también el apóstol Pablo fue azotado 195 veces por los judíos. Imagínate eso. 3 veces azotado con vara y 1 vez apedreado. También estuvo 3 veces náufrago. 5 veces estuvo en prisión y aún así murió decapitado. Pero vemos las palabras de Pablo siempre desde la prisión, donde él buscaba el gozo, donde él tenía la mira eran las cosas que no se ven, en las cosas eternas. Y a pesar de que Pablo era hijo de Dios, él no estuvo exento de sufrir. ¿Y por qué sufrió Pablo? Por el mal externo, por el mal de las personas que no soportaban a Jesús. Porque él sufrió por el nombre de Jesús, él sufrió por la causa de Jesús, no porque él andaba buscando el mal por ahí o haciendo negocios ilícitos, sino que él trataba de hacer el bien, de predicó a tantas naciones, pero aún así el sufrimiento llegó a él y él seguía fortaleciendo su carácter y él nunca paró de predicar, más bien decía, yo sigo a la meta, yo peleo la buena batalla, yo busco la corona, yo estoy tratando de alcanzar esa meta a pesar de las dificultades. Amén. Es muy interesante comprender todo esto como cristianos, ya que el sufrimiento, como Alexis utilizó un subjuntivo, pudiéramos sufrir, realmente no existe el subjuntivo. En el Nuevo Testamento y en la Biblia se habla de que vamos a sufrir, es una afirmación, es un verbo indicativo. No es un subjuntivo de posibilidad. No es que, bueno, si yo soy cristiano, probablemente sufra, pero lo más probable es que no. No. La Biblia habla claramente que debemos sufrir. Incluso en el episodio en que Pablo fue apedreado en Listra, posteriormente él viene nuevamente a dar ánimo a la ciudad de Listra y les dice en Hechos capítulo 14, versículo 25, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Santiago capítulo 1 dice, porque vamos a pasar cuando pasemos por pruebas y tribulaciones, seremos bienaventurados si las soportamos. Esta palabra se repite muchas veces en la Biblia, soportar, soportar, soportar. Y es que el sufrimiento es una realidad en el cristianismo. Pablo atravesó todo este sufrimiento al punto de morir decapitado. Se dice en la tradición que Pedro fue crucificado de cabeza porque no se sentía digno de morir como su maestro. Algunos murieron aserrados. Hebreos capítulo 11 nos habla de los mártires de la fe o de los héroes de la fe o el salón de la fama de la fe, como lo queramos poner a este título. En el año aproximadamente en el 60 se dice que Nerón alumbró durante meses la ciudad de Roma con cristianos quemados, o sea, las antorchas eran cristianos siendo quemados, a quienes usó como chivo expiatorio. Los primeros 4 siglos de la iglesia fue de muerte y persecución para los cristianos y no ha parado aún, en distintos países los cristianos siguen siendo perseguidos y muertos, como lo es China, como lo es ciertos países africanos y especialmente países musulmanes como Egipto y ya, o sea, en nuestras tierras también tenemos sufrimientos, aunque no se comparan aún. Sí hay cierta persecución en cuanto al cristianismo, ya no se puede expresar la fe en público en ciertos lugares porque puede ser castigado e incluso ir preso. Entonces debemos comprender que el sufrimiento no es una opción, el sufrimiento no es una posibilidad, el sufrimiento es una realidad en el cristianismo. Pero a diferencia de un mundo sin Dios, nosotros tenemos una esperanza. Recién este domingo que pasó, una hermana preguntaba qué era la esperanza para nosotros, y ciertamente los cristianos tenemos una esperanza. No voy a responder qué es la esperanza porque sería otro tema de otra clase, pero como decíamos, nosotros no tenemos una vista puesta
en esta tierra, no tenemos una vista puesta en este mundo, no tenemos la vista puesta en lo que va a ocurrir aquí, porque más bien nosotros somos, digamos, se me va la palabra ahorita. Extranjeros. No, bueno, extranjeros sí, pero negativistas en cuanto a este mundo. ¿Por qué? Porque la esperanza, lo que estamos esperando es que este mundo va a ser destruido. Este mundo va a ser destruido. Dice que la tierra nueva, habrá una tierra nueva y un cielo nuevo. Claro, está hablando con elementos simbólicos, pero el punto es que este mundo va a acabar. Y si no ha acabado es precisamente porque Dios, en su misericordia, espera que muchas más personas se arrepientan de su pecado y sean salvos. Sin embargo, este mundo es pasajero, fatalista es nuestra visión, si se quisiera decir, de esta tierra. Este mundo es pasajero, pero nosotros tenemos una esperanza que no la tienen las personas que no creen en Dios. Richard Dawkins, en su libro El relojero ciego, en el cual es una apologética en contra de la evidencia de Dios, dice: el universo que observamos tiene precisamente las propiedades que esperamos, si es que en el fondo no hay diseño, ni propósito, ni mal ni bien, nada sino una ciega e indolente indiferencia. Si Dios no existe, no existe el mal, no existe el bien, no existe el sufrimiento, ni existe la felicidad, simplemente existe una indiferencia indolente de lo que nos ocurre. Es decir, una familia en que sus hijos murieron o que una chica fue lamentablemente violada, tuvo que atravesar por distintos males, no puede esperar ser ajusticiada, la palabra, ser justificada o esperar un juicio en contra del que hizo tal mal. ¿Por qué? Porque no existe el bien ni el mal. Según una teoría sin Dios, incluso la violación sería algo natural. No, tú no le dices a un perro que es un mal perro por montar a una perra que no quería ser violada. De la misma manera, no le dices a un violador que es un violador, no le dices que está mal, porque simplemente es reproducción, simplemente es hacer que tu ADN se reproduzca, ya que esa es la teoría de un mundo sin Dios. Sin embargo, nosotros los cristianos esperamos, como dice Hechos 14:25, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nuestra esperanza no está en este mundo, y aun cuando el sufrimiento nos suene injusto, cuando el sufrimiento nos parezca difícil de comprender, nosotros sabemos que tenemos una esperanza y es la vida eterna, y que muchas personas se salvarán mediante estas tribulaciones, o como decíamos, aun cuando sean malas, a los cristianos nos ayuda para bien, y aquellas personas que quieran buscar de Dios también le ayudarán para bien, teniendo en cuenta que en un mundo sin Dios no podemos quejar de sufrimiento, porque no existe ni bien ni mal, sino una ciega e indolente indiferencia. Algunas palabras para culminar la clase del día de hoy. Recuerden ir escribiendo sus preguntas en el chat a todos los televidentes. ¿Algunas palabras, Alexis? Isaías 41:10. No sabemos que, bueno, hablamos del sufrimiento y puede sonar bastante malo, pero en medio del sufrimiento, buscando la mano de Dios, Él nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Para los cristianos tenemos la gran confianza de que en medio del sufrimiento, aunque muchas veces sintamos que Dios está lejos, Él no está lejos. Él está ahí ayudándonos y estamos acompañados. Para las personas en el mundo les invito, aunque muchas veces ustedes han sufrido, como siempre decimos, pueden llegar al cristianismo y conocer de Dios para ahora sufrir acompañados y tener a un Dios poderoso que siempre nos va a ayudar y siempre nos va a sustentar, porque para nosotros, a pesar del sufrimiento, nosotros tenemos una esperanza y una vida eterna, porque esta vida en la tierra no es el fin. Amén. Imagínense ustedes ser jugadores de fútbol y estar aprendiendo a jugar y que sea difícil el jugar, el entrenamiento, toda la exigencia que este tiene. Imagínate hacerlo solo y ahora imagínense hacerlo, no sé, con un Lionel Messi o con Cristiano Ronaldo. No es lo mismo, teniendo el ánimo y el apoyo de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Y aún cuando vamos a seguir sufriendo, nuestros músculos van a seguir doliendo, nuestro cuerpo va a seguir cansándose, no es lo mismo porque vamos a tener el ánimo y el apoyo de estas dos personas. Imagínense ahora el mismo ejemplo, pero
multiplicado, maximizado al 1000%, al 10.000, al 100.000 o al infinito, que es enfrentar todas las pruebas y todas las tribulaciones de la mano de aquel que puede consolarnos y que puede llevarnos, no sé, a la misma analogía de Messi y de Cristiano, a la Liga Española o a cualquier mejor liga del mundo, la Champions. Comprender que estando con Dios las cosas van a estar mejor espiritualmente hablando. A Josué se le dijo: esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo, pero es precisamente porque estar con Dios no nos va a eximir de las tribulaciones, sino que Él va a estar con nosotros en las tribulaciones. Muchas gracias, Alexis, por el tema del día de hoy, y muchas gracias a nuestro camarógrafo estrella por allá detrás de bastidores, Joel Barracín, que siempre está aquí apoyándonos desde el primer año de la KEC. Entonces, Alexis, te pediría que hagas una oración y recuerden ir dejando sus preguntas, que en el mismo chat estaremos respondiendo. Amado Dios, eterno Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad de hablar de ti, hablar de tu palabra. Te pedimos fuerza en los sufrimientos, te pedimos que nos ayudes a comprender siempre tus propósitos y siempre levántanos cuando estemos en tribulaciones. Te damos gracias también por todas las personas que están detrás de la pantalla escuchando estos estudios, y pedimos para que cada vez más las personas se unan y puedan conocer de ti y puedan escuchar, y también muchos cristianos sean edificados y muchas personas puedan postrarse ante tu nombre. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.